Los primeros asentamientos en la ciudad se remontan al año 15 a.C., con la fundación de la aduana romana Turicum, y en el siglo X adquirió el estatus de ciudad. Rodeando al pequeño casco antiguo se disponen los kreise, distritos, de Zúrich, ordenados según el sentido de las agujas del reloj. La ciudad moderna sirve de contraste con la histórica, gracias a los numerosos y vanguardistas bancos, tiendas de lujo y modernos bares y cafés. Uno de los símbolos de la ciudad es el lago de Zúrich. El origen del nombre es la palabra celta turus, como lo sugiere una inscripción en una tumba que data de la ocupación romana en el siglo II. El nombre romano del pueblo era Turicum, y en el dialecto local del alemán de Suiza se llama Zuri. Durante la era del Imperio Romano, Turicum fue fundada por las tropas romanas como un puesto estratégico de aduanas y sirvió de fuerte junto al Limmat. Los primeros asentamientos se sitúan en el actual Lindenhof y se cree que durante la etapa romana, Turicum llegó a contar con 300 habitantes. Según la leyenda, en Zúrich fueron apresados y ejecutados hacia 300 después de Cristo los santos patrones de la ciudad Félix y Régula, al igual que su sirviente Exuperantus, todos ellos procedentes de la Legión de Tebas. Poco antes de la retirada del imperio en 401 después de Cristo, el emperador Valentiniano I mandó construir un castillo con 10 torres en el Lindenhof para proteger las aduanas contra los pueblos germánicos que amenazaban desde el norte. En el siglo VIII se construyó el Kaiserpfalz, palacio del emperador, un castillo para el que se emplearon piedras del anterior y derruido castillo romano. Hacia 853 Luis el Germánico, nieto de Carlomagno, fundó el Fraumünster, o convento de mujeres, y 20 años después se levantó la primera iglesia de dicho convento. Sin embargo, se han encontrado restos de una posible iglesia del siglo VI en los terrenos de la iglesia de San Pedro. En el año 929 se recoge por escrito la primera mención de Zúrich como ciudad. En 1045 el rey Enrique III el Negro concede al convento, más concretamente a la princesa abadesa, los derechos de mercado, aduana y moneda de la ciudad de Zúrich, quedando la ciudad bajo el monopolio eclesiástico. La ciudad se convirtió en ciudad imperial en el año 1218, cuando murieron los duques de Zaringen y quedó bajo el amparo del emperador Federico II. Pocos años después, la burguesía provocó una rebelión que culminó con la destrucción del palacio y la construcción del primer ayuntamiento en ese mismo emplazamiento. Hacia 1229 llegaron a Zúrich los dominicos, quienes erigen la iglesia de los predicadores. En 1230 la ciudad se fortificó con una muralla levantada por la burguesía y que ocupaba una superficie de unos 0,38 kilómetros cuadrados. La fortaleza se componía de dos murallas paralelas de 7 metros de altura y unos 1250 metros de longitud. A lo largo del siglo XIII se sucedieron las fundaciones de los conventos franciscanos y agustinos, y a finales de siglo falleció el rey Rodolfo I de Habsburgo. Fue entonces cuando se creó la antigua Confederación Suiza. En 1291, un año después, el duque Alberto I de Habsburgo trató de sitiar la ciudad, sin éxito. El famoso manuscrito ilustrado conocido como el Codex Manesse, ahora en Heidelberg, descrito como el manuscrito alemán más maravillosamente iluminado en siglos, fue encargado por la familia Manesse de Zúrich, copiado e ilustrado en la ciudad en el periodo comprendido entre 1304 y 1340. Documento de un trabajo y prestigio muy altos, necesitó varios años por su detallada escritura y pinturas en miniatura. Es un testigo de excepción de la creciente riqueza y orgullo de los ciudadanos de Zúrich de la época. El 7 de junio de 1336, el caballero Rudolf Brunn sustituyó el concejo de Zúrich por la primera constitución gremial o carta juramentada del 16 de julio.
El propio Brunn se autoproclamó alcalde vitalicio y bajo esta constitución se mantuvo la organización política de Zúrich hasta 1798. La noche del 23 de febrero de ese mismo año se produjo un asalto a la ciudad por parte de unos concejales expulsados que, con ánimo de venganza, trataron de asesinar al alcalde Brunn. El 1 de mayo de 1350, Zúrich pasa a formar parte de la Confederación Helvética convirtiéndose en el quinto cantón. En 1360 murió el alcalde Brunn, presumiblemente envenenado por sus enemigos. A finales del siglo XIV y comienzos del XV hubo diversos conflictos bélicos, como la batalla de Sempach, 1386, en que se enfrentaron los confederados y los Habsburgo, la antigua guerra de Zúrich, 1440-1446, entre los confederados y el pueblo de Zúrich en armas, y la guerra de Borgoña contra Berna, 1474 a 1477, en que el duque de Borgoña Carlos el Intrépido fue derrotado. En 1477 5 cantones, Zúrich, Berna, Lucerna, Soleura y Friburgo, formaron una liga para protegerse contra los tumultos de las comunidades rurales. Pero Uri, SCHWYZ, Unterwalden Walden y Zug, sedes de esas insurrecciones, protestaron contra la admisión de Lucerna en la nueva liga, porque había existido desde 1332 un acuerdo entre ellas y ese cantón de que no entraría en una nueva liga sin su consentimiento. También protestaban contra la admisión de Soleura y Friburgo, para impedir una preponderancia de las ciudades sobre los elementos rurales. En el intervalo de 1478 a 1481 las disensiones llegaron a su apogeo. Finalmente se celebró una reunión de la Dieta Federal en diciembre de 1481, en Stans. Según la leyenda, la Dieta estaba a punto de disolverse sin acuerdo cuando, el 22 de diciembre, el párroco de Stans, Einian Brunn, irrumpió con un mensaje del futuro santo patrón de Suiza Nicolás de Flue, reconocido tanto por protestantes como por católicos, que restauró la paz entre las partes enfrentadas, evitó la guerra, consiguiendo el milagro de la reconciliación, e hizo técnicamente posible la realidad de la patria común suiza. Los confederados fueron vencidos en 1515 en la batalla de Marignano, al norte de Milán, lo que provocó el fin de la expansión confederada. El término municipal de la ciudad de Zúrich tiene una superficie de 9.188 km². La ciudad está situada donde el río Limmat confluye en dirección noroeste con el lago de Zúrich, a unos 30 kilómetros de los Alpes. Zúrich está rodeada por frondosas colinas, tales como Gubrist, Onnerberg, 541 metros, Kaferberg, 571 metros, Zurichberg, 676 metros, Adlisberg, 701 metros, y Oetlisberg al este y Wedliberg, parte de la cordillera Albis, al oeste. El río Sil desemboca en el Limmat al final de Platzspitz, que bordea el Museo Nacional, Landesmuseum. El centro geográfico e histórico de la ciudad es el Lindenhof, una pequeña colina natural a orillas del río Limmat. Con 392 metros sobre el nivel del mar, el Limmat es el punto más bajo del término municipal, mientras que el Wedliberg, con 869 metros sobre el nivel del mar, es el punto de mayor elevación. Su cumbre puede alcanzarse con facilidad, y desde la plataforma de la Torre Mirador se ofrece una espectacular panorámica de la ciudad y el lago, así como una vista de los Alpes.
Also weiß, ihr seid so fit drauf, ja. El clima de Zúrich está determinado por ubicarse en la zona de transición entre el oceánico y el continental húmedo. Al poseer el mes más frío un promedio superior a 0 grados y el más cálido no alcanzar los 22 grados, es catalogada como clima continental húmedo de verano suave DFB según la clasificación climática de Köppen. Está bajo la influencia de las borrascas provenientes del Océano Atlántico, que traen precipitaciones y temperaturas más cálidas de lo habitual en la latitud a la que se encuentra situada la ciudad 47º N, y de los vientos fríos del noreste, conocidos en Suiza como Bise, provenientes de la Europa Oriental. La temperatura media anual, medida en la estación meteorológica de Fluntern, es de 9,8 grados. En verano se pueden llegar a registrar temperaturas máximas de 35 grados y en invierno mínimas de menos 10 grados. Desde finales del siglo XX, Zúrich es el centro financiero y motor económico de Suiza. Antiguamente la industria mecánica era la base de la economía de Zúrich. Hoy en día es sede de numerosos bancos y seguros, cuenta con la principal bolsa suiza, el SMI, y también es un centro empresarial de compañías de alta tecnología. Unas 40 de las 100 empresas más importantes de Suiza tienen su sede en Zúrich, especialmente bancos, como Credit Suisse, Swiss Re, Zurich Financial Services y VSAG. El SIX Swiss Exchange tiene asimismo su sede en la ciudad. Plaza Paradeplatz en el centro de Zúrich, donde tienen su sede los bancos suizos UBS y Credit Suisse. Por sexta ocasión consecutiva, Zúrich encabeza la lista de ciudades con mejor calidad de vida en el mundo, tras un estudio realizado por la consultoría en recursos humanos Mercer. Para ello, la consultora se basa en factores políticos, económicos, ambientales, de seguridad, salud, educación, transportes y servicios públicos en los que evalúa a 215 ciudades de todo el globo. Muy cerca, en segunda posición, se encuentra Ginebra. El éxito del área económica de Zúrich, como una de las más importantes del mundo, se debe a varias razones: el bajo tipo de gravamen y la posibilidad de que las compañías extranjeras e individuos privados puedan optimizar sus impuestos mediante acuerdos personalizados con las autoridades de impuestos son una de las causas directas más notables. Esta práctica provoca conflictos con los vecinos de Suiza en Europa, que no ven con buenos ojos cómo esa estrategia de atraer grandes corporaciones y grandes centros de investigación lleva a que compañías como IBM, General Motors Europe, Toyota Europe, VS, Credit Suisse, Google, Microsoft, ABB Ltd y Degussa se instalen en Zúrich. El SWX Swiss Exchange es una de las 9 bolsas más importantes de Europa, al nivel de Ámsterdam, Estocolmo, Frankfurt, Helsinki, Lisboa, París, Madrid, Londres y Milán, y es el principal grupo de distintos sistemas financieros que operan en todo el mundo: Birtex, Eurex, Eurex US, Sfed y Stocks.
Gracias.